David, ¿quién está entrando? Vamos a pasar a la MLB, que entramos a las finales de sorpresa. Pura sorpresa, David. ¿Qué pasó con Houston? ¿Qué pasó? Filadelfia. Es como en una participación que tuve, hablé. El favorito era Houston. Sí. Pero estamos en playoff. Y es pelota. La pelota es bien complicada. La pelota es sumamente difícil de predecir una victoria. Yo creo que Texas hizo un mejor trabajo. El pitcher abridor de Houston no respondió. En 3 partidos, amén que uno lo ganaron, pero en 3 partidos le abrieron dándole tabla. A los 2 dominicanos le abrieron que lo tuvieron que quitar. Lamentable. Perdomo creo que tiró un tercio, pero lo sacaron. O sea, el picheo falló en Houston. El picheo falló porque el bateo, tuvieron bateo oportuno, tuvieron buen promedio de bateo como equipo. En general, la parte ofensiva funcionó. Sí. La de defensa no fue. Y defensa en general, con picheo y todo, no fue la mejor. Algunas decisiones del dirigente que yo entiendo que quizás no fueron las mejores, pero se dio el resultado. Por ejemplo, él en 2 oportunidades sacó al dominicano para darle un turno a alguien más, no recuerdo el nombre, en el último inning. Que Jeremy Peña no estaba bateando, batió 100, no. Pero por lo menos estaba jugando y estaba caliente. Pero eso es la pelota, hermano. Sí, esa es la pelota. Texas, el picheo de Texas, hay que felicitarlo porque fue tremendo. Tuvo mejores resultados. Por eso están ahí donde están. El bateo, ese novato que tiene Texas, eso es increíble. O sea, la verdad que ellos jugaron con más ganas. Sí. Bueno, tanto así que están aquí en las finales. Ahora bien, David, hemos visto esta gran sorpresa. Ahora, si tuviéramos que elegir uno de los dos, arriesgate a ver. Vamos a ver. Texas y Arizona. Sí, Texas y Arizona. Voy a lo mismo que te dije. O sea, tú pronosticas una victoria en pelota. Es bien difícil. Como lo dijo Jeter. Boston vino de un 3-0. Y ganó. Sí. ¿Quién esperaba eso? Nadie. Primera vez que se hizo. Sí. Eso se logró primera vez ahí, 2004. Pero según lo que tú ves, los equipos tienen condiciones. Por la herramienta. ¿Tú crees que los equipos saben? Bueno, están los dos en la Serie Mundial. Y podría... Arizona le ganó al que se entendía era el mejor equipo que estaba en postemporada, que eran los Phillies. Sí. O no en postemporada, sino ya en la fase final. De los 4 equipos que quedaban, se entendía que Filadelfia era el mejor equipo. Sí. Y Arizona le ganó. ¿Cómo le ganó? A base de bateo, y el picheo se creció en una oportunidad, porque los Phillies batearon como uno desgraciado. Sí. En una oportunidad dieron 3 honrones uno tras de otro. Kyle Schwarber, una locura. Bryce Harper. O sea, fue una locura de garrotazo que dieron esa gente en esta serie. Sí. Pero a pesar de eso, Arizona dando gisitos, dando doblecitos, tocando la pelota, le ganó la serie. Arizona veo que está jugando una pelota pequeña, veo que no están jugando al palo. La cantidad de jonrones de Arizona versus la cantidad de los Phillies
fue sumamente inferior. O sea, porque no tienen un bate de poder de gran magnitud. Mira quién fue el MVP, sin quitar méritos, fue Ketel Marte. O sea, no es que Ketel Marte no sea bueno, Ketel Marte es tremendo pelotero, Sí. pero no es un pelotero que tú asumas que te va a cargar con un equipo. Sí. Porque en MLB es distinto a la NBA. En NBA, un jugador puede hacer que el equipo gane. Puede hacer En la MLB diferencia. no es así. Sí. Y los Phillies tenían tres jugadores que podían virarte la pantalla, podían virarte un juego, que pasó en varias oportunidades. Yo creo que Texas es favorito en la serie. Por lo mismo que te digo que Texas tiene varios sloggers, varios jugadores que tienen poder, que tienen bateo. Y el picheo de Texas creo que es superior al de Arizona. Tú inclinarías la balanza. Que como te digo, ya me caí con Houston. Y Houston era el favorito. Pero sin miedo, tírate para los ojos. No. Es que quiero ser. Mantenerte ecuánime. Sí, porque hay personas que se arriesgan y dicen, no, va a ganar fulano. Yo soy muy cuidadoso cuando se trata de la temporada, de la pretemporada y de situaciones como esta, cuando se trata de dos equipos que están en las finales de la MLB. Los dos llegaron a finales, los dos tienen mérito, los dos tienen jugadores con capacidad. ¿Tú entiendes? Desde mi punto de vista, eso es hasta cierto sentido un poco de falta de respeto. Yo decir, no, va a ganar fulano de tal forma. No, Sí. yo te puedo decir que la serie se va a sentir un poco pareja, aunque Eso, creo que debe ganar Texas. y eso te iba a decir, que tú conociendo las herramientas que tiene cada equipo, tú crees que hay mucha similitud en ambos equipos. No similitud, porque la verdad es que no la hay. La verdad es que Texas se ve un equipo superior. Texas se ve así. Por Eh, mucho. se ve superior, se ve superior, se ve superior. Porque es que el staff de picheo de Texas es bueno. No Sí. así el staff de picheo de Arizona, no es tan bueno como el de Texas. Los line no se parecen. El line de Arizona es un equipo, te digo, de da mucho hit, de da doble. El juego pequeño. Sí, pero ahí tú no tienes un jugador que. Sí, hay un jugador, pero es único, que te da un palo. Sí. En Texas no, en Texas tú tienes a Donny García, que tú sabes que te la va a sacar. Creo que fueron 5 jonrones que dio en la serie contra Houston. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que Texas debe ganar el campeonato, pero yo no puedo decir que Arizona se va a quedar de mano cruzada, hermano. Sí. Porque Bueno, Arizona le ganó al mejor de los 4 equipos que había, a mi entender, que eran los Phillies. sí, sí, han hecho muy buen trabajo. Bueno, antes de seguir, quiero decirte que si llegaste hasta aquí viendo este video, suscríbete para que sea parte de este contenido. Escribe con qué tú estás de acuerdo. Escribe si ve a David con miedo de elegir un ganador. Dímelo ahí. Es que es difícil, Sí, es está difícil. difícil, es difícil. Arizona le ganó al mejor equipo y Houston le ganó al segundo mejor equipo. ¿Cómo entiende uno? ¿No entiende? No, eso no es una fórmula exacta, pero se Te entiendo. entendía que ellos eran los favoritos. Sí, se entendía que ni Arizona ni Texas estarían aquí. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? Entonces, tienen todo el mérito. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, no, fulano va a ganar? No. Yo quiero ver la serie. Ya, sí. Yo quiero ver esos juegos. Porque Sí. por lo que demostraron en cada uno de sus series,
¿verdad? Ujú. Esta serie pinta ser una serie bonita, ser una serie de que yo me voy a robar segunda, voy a ver que con cualquier cosita yo voy a anotar. ¿Tú entiendes? Esos jugadores tienen mucho brillo. Una Son serie de jovencitos. joseo. Es una serie de joseo. Sí.